Nadie quería a la Apache paralítica, hasta que el vaquero dijo, ella ahora es mía. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo una frase dicha sin alzar la voz puede desafiar a un pueblo entero. Suscríbete ahora, deja tu like y acompáñame hasta el final, porque esta historia no habla de milagros ni de hazañas imposibles, sino de la dignidad que sobrevive cuando todos deciden mirar a otro lado. En el borde del llano, donde la tierra se abre en surcos resecos y el viento arrastra arena como si quisiera borrar huellas antiguas, vivía ella. No siempre había vivido allí, pero el destino la había empujado hasta ese lugar de nadie. La conocían por su condición antes que por su nombre. Paralítica, decían, como si la palabra bastara para explicar una vida entera. Caminaba con dificultad, arrastrando una pierna, apoyándose en un bastón que había aprendido a tallar con paciencia. No pedía compasión, pedía tiempo. Había sido parte de su gente, había aprendido a escuchar el monte y a reconocer el paso de los animales por el sonido de la tierra. Pero una caída en la infancia, eso contaban, cambió su andar para siempre. Con los años, la utilidad se convirtió en medida y ella dejó de encajar. No podía seguir el ritmo de los traslados largos, no podía cazar, no podía huir rápido, y cuando llegaron los tiempos duros, los lugares seguros se redujeron. La dejaron cerca del asentamiento, con la promesa de que alguien volvería. Nadie volvió. Sobrevivió como pudo, intercambios pequeños, trabajos mínimos, ayuda esporádica de quienes aún recordaban su nombre. La casa donde se refugiaba era poco más que un techo bajo y paredes de madera mal ensambladas. El suelo era tierra apisonada. El frío entraba por las rendijas, pero era suyo, o lo fue hasta que empezaron los murmullos. El pueblo necesitaba orden. Decían que su presencia atraía problemas, que no podía valerse sola, que no era seguro. Decían muchas cosas sin mirarla a los ojos. El vaquero llegó una tarde de polvo y sol bajo. No buscaba historias, buscaba agua y un lugar donde herrar su caballo. Era un hombre de pocas palabras, de manos grandes y mirada cansada. Había trabajado para otros y para sí mismo. No tenía familia cerca ni prisa por volver a ninguna parte. La vio sentada frente a su casa, enderezando una cuerda con paciencia infinita. No pidió ayuda cuando él se acercó. Levantó la vista, midió la distancia y esperó. Él notó el bastón, la pierna rígida, la forma en que el cuerpo se había acostumbrado a moverse distinto. ¿Agua?, preguntó él. Ella señaló el barril. No hablaron mucho más ese día, pero el vaquero regresó, al día siguiente y al otro. No por caridad, sino porque encontró allí algo que no sabía nombrar: silencio sin juicio. Ella no le pidió nada, él no ofreció promesas. Cuando los hombres del pueblo fueron a decirle que aquella mujer no debía estar allí, el vaquero escuchó sin interrumpir. Hablaron de costumbre, de seguridad, de cargas. Hablaron como quien enumera razones para no hacerse responsable. Entonces él dijo la frase. No levantó la voz, no buscó aprobación. Ella ahora es mía. ¿Qué ocurre cuando alguien se adjudica una responsabilidad que nadie quiere asumir? Quédate, porque lo que siguió puso a prueba el valor real de la palabra pertenecer. Suscríbete y permanece hasta el final. No quiso decir posesión, quiso decir cuidado, quiso decir límite. Y quienes lo escucharon entendieron la diferencia, aunque fingieron no hacerlo. Los días siguientes fueron de miradas largas y pasos medidos. Pero cambia el punto de apoyo. El vaquero reparó la casa, no la transformó en algo nuevo, la hizo firme. Aprendieron rutinas, él entendió sus tiempos, ella entendió los silencios de él. No hubo discursos sobre gratitud, hubo hechos. Cuando llegaron las primeras amenazas veladas, él no respondió con violencia, respondió quedándose. Cuando intentaron negociar su partida, él negó con la cabeza. Cuando sugirieron llevarla a otro lugar más adecuado, él preguntó quién lo sería para decidir eso. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad cuando no hay obligación legal ni lazos de sangre?
Quédate porque la respuesta no es cómoda y nadie sale ileso de escucharla. La mujer volvió a decir su nombre en voz alta. Empezó a enseñar lo que sabía: curar cuerdas, leer el clima, reconocer plantas útiles. Su cuerpo no cambió, su lugar sí. El conflicto no explotó de inmediato. Se acumuló, como todo lo que se evita. Y cuando finalmente alguien decidió probar la firmeza del vaquero, no encontró espectáculo, encontró consecuencia. ¿Puede una comunidad sostenerse cuando excluye a los más frágiles? ¿Permanece hasta el final? La respuesta llega sin adornos. El tiempo hizo lo que mejor sabe hacer. Reveló quién se acercaba por convicción y quién por curiosidad. Reveló que la utilidad no es el único valor. Reveló que cuidar también es una forma de coraje. La frase se repitió con los años, despojada de su filo inicial. Ella ahora es mía. Algunos la usaron para burlarse, otros para recordar. La mujer siguió viviendo. No caminó mejor, caminó acompañada. ¿Qué queda cuando nadie quiere a alguien y aún así alguien decide quedarse? Quédate hasta el final para escuchar el cierre de esta historia, donde no hay milagros, pero sí consecuencias que perduran. El problema no fue inmediato. Nunca lo es cuando la exclusión se vuelve costumbre. Al principio, la frase del vaquero fue tratada como una excentricidad. Algunos rieron, otros asumieron que se cansaría. Nadie pensó que aquello duraría, pero duró. La mujer, la apache paralítica, siguió despertando cada mañana en la misma casa, ahora un poco más firme, un poco menos vulnerable al viento. El vaquero no cambió su forma de tratarla con el paso de los días. No la convirtió en espectáculo ni en símbolo. La trató como se trata a alguien cuya presencia ya se ha aceptado, con normalidad. Eso fue, para muchos, lo más insoportable, porque ayudar en público es tolerable. Permanecer es otra cosa. Algunos vecinos dejaron de saludar al vaquero. Otros comenzaron a hacer comentarios indirectos, frases que no acusaban abiertamente, pero que dejaban clara la incomodidad. No es un lugar para ella, decían. No podrás seguir el ritmo cuando lleguen tiempos peores. Te estás buscando problemas. Él escuchaba, no respondía. Había aprendido que discutir con quien no quiere entender solo desgasta. La mujer, en cambio, sí escuchaba. Escuchaba todo. Sabía leer las miradas, los silencios, las puertas que se cerraban un poco más rápido cuando ella pasaba. Pero también notaba otras cosas. Un niño que se detenía a verla trabajar. Una anciana que le dejaba hierbas sin decir palabra. Pequeños gestos que no reparaban el daño pero lo equilibraban. Con el tiempo comenzó a hacerse útil de una manera distinta. No por necesidad de demostrar valor, sino porque siempre había sabido hacerlo. Reparaba objetos pequeños, trenzaba cuerdas, preparaba ungüentos simples con plantas que conocía desde niña. Su conocimiento no dependía de la velocidad de sus piernas. Y poco a poco, sin anuncios ni acuerdos formales, algunas personas empezaron a acudir a ella. Eso fue lo que terminó de incomodar al pueblo. No porque una mujer paralítica ayudara, sino porque lo hiciera sin pedir permiso. Un día, un hombre joven se acercó con una herida mal cerrada en la mano. Dudó antes de llamar. Miró hacia el camino, como temiendo ser visto. Ella lo atendió sin preguntas. Al irse, él dejó algo más que agradecimiento. Dejó el rumor de que allí había alguien que sabía cuidar. El vaquero no intervino, observó desde lejos. Entendía que ese espacio tenía que construirse sin él al frente. Sabía que si la protección dependía solo de su presencia, no duraría, pero el equilibrio era frágil. Cuando un grupo decidió que era momento de resolver la situación, no lo hizo de frente. Empezaron por el terreno. Dijeron que no estaba claro a quién pertenecía, que la casa no cumplía condiciones, que había normas que nunca antes se habían aplicado. El vaquero fue citado. Escuchó los argumentos, no los interrumpió. Luego preguntó algo simple: si esas normas se aplicarían a todos por igual. Nadie respondió de inmediato, no levantó la voz, no amenazó,
Solo dejó claro que no se movería y que cualquier intento de sacar a la mujer de allí tendría que pasar por él. La tensión creció. La mujer lo supo esa misma noche, no porque se lo dijeran, sino porque había vivido lo suficiente para reconocer cuando el ambiente se vuelve denso. Habló con él sin rodeos, dijo que no quería ser el motivo de un conflicto mayor, que si tenía que irse lo haría. El vaquero la escuchó en silencio. Luego respondió con la misma calma que había usado desde el principio. Dijo que ella no era una carga ni una causa, que la decisión de quedarse no era solo suya, sino también de él, y que retroceder ahora sería aceptar que habían tenido razón desde el principio. Ella no respondió de inmediato. Aceptar ayuda también era algo que se aprende. Los días siguientes fueron de espera. No pasó nada visible, pero todos sabían que algo se estaba decidiendo, y entonces ocurrió lo inesperado. Una tormenta llegó antes de lo previsto, no violenta pero persistente. El camino principal se volvió intransitable. Algunos animales se desorientaron. Una carreta volcó cerca del arroyo. Fue la mujer quien señaló el punto exacto donde el terreno cedía siempre con lluvias largas. Fue ella quien explicó cómo asegurar las ruedas, cómo desviar el paso. No lo hizo para ganar favor, lo hizo porque sabía. Ese día, varias personas entendieron algo que nunca habían querido admitir, que su valor no había desaparecido con su movilidad. Nada se resolvió de inmediato, no hubo disculpas públicas, no hubo reconciliaciones espectaculares, pero algo cambió. El intento de expulsión se diluyó, las normas volvieron a guardarse, el tema dejó de discutirse en voz alta. La mujer siguió viviendo allí, el vaquero siguió a su lado, no como salvador, como compañero, y aunque nadie lo dijo claramente, muchos comprendieron que aquella frase, "ella ahora es mía", no había sido una provocación, sino una declaración de responsabilidad en un lugar donde casi nadie quería asumirla. ¿Qué pasa cuando alguien decide cuidar sin esperar aprobación? Quédate porque la historia aún no termina. Lo que vendrá no será un enfrentamiento abierto, sino algo más difícil de enfrentar, el cambio lento de una comunidad obligada a mirarse a sí misma. El cambio no fue inmediato ni limpio. Nunca lo es cuando una comunidad ha pasado años justificando la exclusión como una forma de orden. Lo que ocurrió después fue más incómodo que un conflicto abierto. La costumbre empezó a fallar. Al principio, la mujer notó que la gente se detenía un segundo más al verla. No para hablarle, no todavía, sino para observarla como si intentaran recalcular algo que daban por hecho. Ya no era solo la apache paralítica, era la mujer que había evitado que la carreta se perdiera, la que sabía dónde el suelo cedía, la que había vivido allí antes que muchos. El vaquero también lo percibió, no en palabras, sino en los gestos, un saludo que volvía, un truque aceptado sin discusión. Pequeñas concesiones que no nacían de la bondad, sino del reconocimiento forzado de una realidad. Ella estaba allí para quedarse. Eso para algunos era más difícil de aceptar que si se hubiera marchado. Una mañana, mientras la mujer trabajaba sentada frente a la casa, un hombre mayor se acercó con paso inseguro. No llevaba herramientas ni una petición clara. Solo se quedó de pie, mirando el bastón apoyado contra la pared, la pierna rígida, las manos firmes que no temblaban. «Dicen que sabes preparar ungüentos», murmuró, como si no quisiera que otros lo oyeran. Ella asintió sin orgullo, lo invitó a sentarse. No preguntó por qué había tardado tanto en venir, sabía la respuesta. Ese día atendió a 2 personas más. Ninguna llegó anunciándose, ninguna se quedó demasiado tiempo, pero todas se fueron con algo más que lo que habían venido a buscar. Se fueron con la certeza de que habían cruzado una línea invisible. La tensión regresó cuando alguien decidió poner nombre a lo que estaba ocurriendo. En una reunión informal, alguien dijo que aquello estaba cambiando demasiado rápido, que permitir que ella se convirtiera en un punto de referencia era peligroso, que pronto otros reclamarían lo mismo. No dijo igualdad, no dijo derechos, usó palabras más seguras: precedente, desorden, expectativas. El vaquero escuchó desde el fondo.
No intervino hasta que lo miraron directamente, esperando una respuesta que confirmara sus temores o los tranquilizara. No está pidiendo nada, dijo, solo está viviendo. Eso fue lo que encendió el conflicto de verdad, porque vivir, para alguien a quien se le había negado ese derecho de forma tácita, era una provocación. Las semanas siguientes fueron una prueba constante. Nadie atacó de frente. Lo hicieron de maneras más sutiles, retrasos, negativas disfrazadas de excusas, comentarios lanzados al aire, intentos de aislarla otra vez, no por fuerza sino por desgaste. La mujer lo notó antes que nadie. No se quejó, ajustó su ritmo, redujo lo que ofrecía, no por resentimiento sino por cuidado. Había aprendido que exponerse demasiado rápido podía volverla frágil otra vez. Una noche habló con el vaquero, no para pedirle que interviniera, sino para decirle algo que había estado pensando. Dijo que sabía que su presencia allí tenía un costo, que no quería ser una carga más pesada de lo que ya era. Dijo que si las cosas se complicaban, ella podía encontrar otro lugar. El vaquero la dejó terminar. Luego le respondió sin rodeos. Dijo que quedarse también era una decisión activa, que irse cada vez que otros incomodan no era paz, era rendición, y que él no había dicho aquella frase para retirarla cuando se volviera difícil sostenerla. Ella no respondió de inmediato. No porque no entendiera, sino porque aceptar permanencia era más difícil que aceptar ayuda momentánea. ¿Qué significa realmente pertenecer cuando no encajas en lo que otros consideran útil? Quédate, porque la respuesta no llega con discursos, sino con consecuencias que nadie puede evitar. El punto de quiebre llegó con algo aparentemente menor. Un niño cayó del caballo y se lastimó la pierna. No de gravedad, pero lo suficiente como para alarmar a su familia. El médico del lugar no estaba. Alguien sugirió esperar. Otro recordó, casi a regañadientes, que la mujer sabía tratar lesiones. La trajeron, no con ceremonia, con urgencia. Ella hizo lo que sabía. Inmovilizó, calmó, explicó. No prometió curaciones rápidas, prometió cuidado. El niño dejó de llorar. La pierna sanó sin complicaciones. Esa noche, el padre del niño fue a verla. No pidió perdón, dejó comida y se fue, pero no volvió a hablar de expulsiones. No fue un acto heroico, fue repetición, y eso es lo que transforma las cosas. Con el tiempo las resistencias se fragmentaron. No desaparecieron del todo, pero dejaron de ser un bloque sólido. Algunos siguieron sin aceptarla. Otros se resignaron. Unos pocos cambiaron de opinión, lo suficiente para que el equilibrio dejara de inclinarse siempre en su contra. La mujer no caminó mejor, no recuperó movilidad, pero su espacio se amplió, su voz empezó a ser escuchada sin que tuviera que elevarla. El vaquero, por su parte, nunca reclamó reconocimiento, siguió trabajando, yendo y viniendo estando. Su presencia constante fue más efectiva que cualquier advertencia. Con los años, la frase se volvió parte del relato del lugar. Algunos la repetían como anécdota, otros como crítica. Pocos entendían su verdadero peso, porque no había sido una declaración de dominio, había sido una renuncia pública a la indiferencia. Y en un lugar donde nadie quería cargar con lo que no era cómodo, eso había cambiado más cosas de las que estaban dispuestos a admitir. Cuando quieras, continúo hasta el tramo final, donde cerramos la historia mostrando qué queda cuando el tiempo hace su trabajo, y ya no se puede fingir que nada pasó. El tiempo hizo lo que ni las discusiones ni las amenazas habían logrado. Obligó a todos a convivir con una realidad que ya no podía deshacerse sin dejar huella. La mujer siguió viviendo en la misma casa. El bastón siguió apoyado en la pared. La pierna rígida no cambió. Lo que cambió fue la forma en que el espacio a su alrededor empezó a acomodarse, no por compasión abierta, sino por hábito. La gente dejó de preguntarse si debía estar allí y comenzó, sin notarlo del todo, a asumir que siempre había estado. Eso no significó aceptación completa. Hubo quienes nunca la miraron sin incomodidad. Hubo palabras que nunca llegaron. Pero también hubo algo nuevo.
Ya no podían fingir que ella era invisible. El vaquero envejeció un poco en esos años. No de forma dramática, simplemente empezó a moverse con más cautela, a medir los esfuerzos, siguió yendo y viniendo, pero cada regreso tenía menos prisa. El lugar se había convertido en un punto fijo, no en una parada temporal. Nunca habló de sacrificio, nunca dijo que su decisión había sido difícil, porque en el fondo no lo había sido. Lo difícil había sido sostenerla sin convertirla en un gesto heroico. Una tarde, mientras reparaban juntos una cerca baja, la mujer se detuvo y lo miró más tiempo del habitual, no con gratitud exagerada, no con solemnidad, solo con la claridad de quien entiende algo tarde, pero para siempre. «No me salvaste», dijo. Él asintió como si hubiera esperado esa frase desde el principio. No respondió. «Te quedaste». Esa fue la verdad que ninguno de los dos había dicho en voz alta hasta entonces. Ella no había sido rescatada, había decidido permanecer, y él había decidido no apartarse cuando hacerlo habría sido más fácil. Con los años, otros empezaron a contar la historia a su manera. Algunos la exageraron, otros la simplificaron. Hubo quien dijo que el vaquero había sido valiente, hubo quien dijo que había sido imprudente. Pocos hablaron de ella con precisión, pero quienes la conocieron de verdad sabían que no era la historia de una mujer paralítica protegida por un hombre fuerte. Era la historia de alguien a quien intentaron borrar y que, sin alzar la voz, se negó a desaparecer. Cuando el vaquero murió no hubo discursos largos, no le habría gustado. La mujer estuvo allí, sentada, firme, con el bastón entre las manos. Nadie se atrevió a preguntarle qué haría después. No hizo falta. Siguió viviendo allí, no porque alguien se lo permitiera, sino porque ese lugar también le pertenecía ya, de una forma que no necesitaba permiso. Con el tiempo, los niños del valle crecieron escuchando versiones distintas de la historia. Algunos preguntaron por qué aquella mujer caminaba distinto. Otros ya no lo preguntaron. Para ellos siempre había sido así, y eso más que cualquier confrontación fue el cambio definitivo. Porque cuando una injusticia deja de explicarse, empieza a perder fuerza. Años después, cuando alguien repetía la frase como anécdota, «Ella ahora es mía», pocos recordaban el tono con el que fue dicha. Pero el efecto seguía allí, en la forma en que el valle ya no expulsaba tan rápido a quien no encajaba, en la manera en que el silencio dejó de ser la única respuesta. No hubo final perfecto, no hubo reparación total, pero hubo algo más raro y más difícil de conseguir, una grieta permanente en la idea de que solo merece quedarse quien resulta cómodo. Y esa grieta, abierta por una mujer que arrastraba una pierna y un hombre que se negó a mirar hacia otro lado, nunca volvió a cerrarse del todo.